Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a su culto de la Iglesia al Aire este domingo 5 de la tarde. Vamos a entonar esa hermosa alabanza, así que ahí en casa yo le motivo a que pueda cantar con nosotros para alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios que pueda bendecir este culto de principio a fin, este hermoso momento que tenemos como Iglesia al Aire, pueden llegar hasta sus trabajos, sus hogares o hasta otros países. Oramos. Padre, gracias Señor por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad. Oramos Señor que nos permita gozarnos a través de la alabanza. Suplicamos Señor que podamos ser exhortados y edificados a través de su poderosa y bendita palabra. Y agradecemos siempre Señor esa oportunidad que nos da de poder escuchar su mensaje, su palabra, a través de esas plataformas digitales, a través de estos medios de comunicación de su iglesia, Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos quedamos con esas hermosas alabanzas para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes esta hermosa tarde de domingo. Vamos a alabar al nombre de nuestro Señor de todo corazón. Y si usted se puede hacer la alabanza, le pedimos que nos ayude a cantarla desde casita o desde donde usted nos ve. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti para confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Mi situación no era fácil, pero clamé y llegaste a mí como el color de rosa. Es la preciosa sangre que corrió en el Calvario de tu cuerpo para
¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios soberano, un Dios amoroso, el que siempre está con nosotros y que nos ama? Esta tarde vamos a decirle que Él es eterno y que su amor es eterno. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Oh, 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 oh. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Cante con nosotros. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder. Donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey. Y decimos una vez más: Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Y lo decimos: Él es amor, es esperanza y salvación. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Yo adoro al Rey eterno. Amén. Y así vamos a seguir adorando a nuestro Dios, que es eterno, su amor es eterno. Y una de las cosas y de las bendiciones más grandes que Él ha dejado para nuestra vida es que Él es nuestro sustento, Él es nuestro respirar, Él es nuestra ayuda, y su palabra nos llena cada día para poder salir adelante. Vamos a decir esta tarde: Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia
la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Qué hermosas alabanzas para nuestro Dios y espero que usted también sea deleitado en ellas. Bueno, mis hermanos, usted sabe que somos una iglesia en movimiento, somos una iglesia que siempre sigue trabajando en la obra de nuestro Dios. Esta ha sido una semana en la que hemos tenido muchas actividades con todos nuestros ministerios externos. En lo personal, pues a mí me toca estar con el Ministerio de Penales. Hemos visitado 3 centros durante esta semana. En uno de ellos estuvo nuestro pastor general, en otro estuvo nuestra hermana Pati, otros como iglesia fuimos a un aporte también a llevar ayuda a otro centro penitenciario. Y nos acercamos cada vez más, tratando de cubrir ciertas necesidades. Lo hemos dicho antes, acuérdense que nosotros no podemos juzgar. Y como muchas veces dice nuestro pastor, el problema es que ellos los agarraron porque pecadores todos somos, hermanos. Así que es nuestro deber como iglesia poder extender la mano y como dice Hebreos capítulo 13, versículo 3, hay que acordarse de aquellos que están presos. Amén. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en uno fuimos con nuestro pastor general, se llevó refrigerio, se compartió la palabra, más de 700 mujeres en un sector. De ahí con nuestra hermana Pato estuvimos en otro lugar visitando también un área de mujeres, especialmente en el occidente del país. Y también se le llevó, aparte del pequeño refrigerio que siempre se comparte como iglesia, de parte del Señor y de nosotros como iglesia también compartimos un kit de higiene personal. Se compartieron toallas sanitarias, papel higiénico, jabón para la ropa, jabón para el cuerpo. Pero hermano, usted no sabe cómo la expresión en los ojos de estas mujeres que tienen meses de venir esperando, o sea, la necesidad que muchas veces hay. ¿Por qué? Porque estas personas simplemente perdieron el apoyo familiar. Y algo que en cierta forma a mí me entristece por ya viéndolo en esa área, hermanos, sabe que en el caso de las mujeres son las que más rápido las abandona la familia que a los hombres. Pero ahí es donde como iglesia, usted y yo, gracias a la provisión de nuestro Señor, seguimos actuando y seguimos compartiendo así. También el pastor David Borja con el evangelismo en las calles, el pastor David García en los asilos, en las guarderías. Hermano, seguimos trabajando cada ministerio que anda ganando almas, personas que se colaboran. Salmo 41 también estuvo esta semana visitando unas 40 personas aproximadamente. Entonces somos una iglesia que sigue compartiendo el mensaje de salvación y dando una ayuda extra gracias a la provisión de nuestro Dios y nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que ahí en casa también yo le voy a pedir que de esa forma simbólica usted se pueda poner de pie, o si está guardando, tiene un sobrecito que ya lo va a traer el próximo domingo o lo va a pasar dejando a la librería, podamos darle esa parte que le corresponde a nuestro Dios, podamos cumplir esos tratos que hicimos con Dios en medio de esa pandemia, cuando nos logró mantener ese trabajo, cuando llegó esa provisión con ese nuevo empleo que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a compartir y sobre todo a cumplir nuestros tratos con el Señor. Nos ayuda con esa hermosa alabanza. No con tristeza ni por necesidad, sino con alegría y felicidad. Dios ama y bendice a todo aquel que da y llenará su vida de prosperidad. Dios ama al dador alegre, a la iglesia que con gozo da. Dios ama al dador alegre, tu vida Dios bendecirá, tu vida Dios bendecirá. Señor, agradecemos, oh Dios, por la provisión que ha llevado nuestras vidas. Oramos, Señor, por la provisión que hay en su iglesia, Señor eterno. Oramos para que nos dé la sabiduría a nosotros como cabezas de hogar, oh Dios, para ministrar lo que pone en nuestras manos. Oramos, Padre, para que usted pueda llevar la provisión a aquel hermano que necesita un empleo o quiere salir de una situación económica difícil. Pedimos también, Padre Santo, que siga bendiciendo su iglesia para su gloria y su honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos gozamos con esta hermosa alabanza, mis hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y el Señor tiene muchas cosas que decirnos y esta tarde, por medio de su palabra, tenemos que aprender con un corazón dispuesto. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No
quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Yo ya hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y soy quien preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brilla. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambias al mundo cada vez que hablas, pues el tiempo se agota. Se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí, regresa a mí, a mí. Si tú te has alejado del Señor, este es un momento para que tú regreses y que escuches su voz. Que el Señor le bendiga, la gloria sea para el Señor. Amén, gloria al Señor. Bendiciones, mis estimados hermanos, qué gusto poder estar con ustedes en este culto de las 5 de la tarde. Damos gracias al Señor por un domingo más acá en su casa, en el cual pues iniciamos a las 7 de la mañana, 9 y 11 por la tarde, 3 y 5 de la tarde con la Iglesia del Aire. Le invito a que por favor podamos tener un momento de meditación para cerrar este día, para cerrar este domingo 17 de julio. Bueno, como si nada, ya se nos fue la primera quincena. Quiero que vaya conmigo por favor y se ponga de pie en su casa. Si está reunido con su familia, tomen un momento para poder apreciar y tener ese momento bonito en la palabra del Señor. Juan 4:23. Juan 4:23. Y le hemos titulado a la meditación de esta tarde: un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Si está ahí en su casa, dígalo con nosotros: un verdadero adorador. Iglesia, ¿qué es un verdadero adorador? ¿Qué es un adorador? ¿Qué es eso de adorar, de acercarse al Señor, estar delante de Él y poderle decir: Señor, aquí estoy, quiero adorarte? ¿Qué es un adorador? Y eso lo vamos a ver en esta tarde. Así que le pido que antes de iniciar, vamos a Dios en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde, por este domingo que culminamos en tu casa.
Gracias, Señor, por cada uno de los servicios, Señor, que sabemos que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y en esta tarde queremos conocer y ser verdaderos adoradores. Adoradores, Señor, que te adoren, adoradores que te busquen y adoradores que entreguen su vida al Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Y antes de poder acudir a la cita bíblica que les he mencionado, Juan 4, del 20 en adelante, quiero contarle algo. Cuando hablamos de adoración, muchas veces nos tomamos en cuenta un lugar. Cuando hablamos de adoración, muchas veces nos referimos quizás solamente a la iglesia, solamente a la posición, solamente en mi cuarto, bueno, como decía la Biblia en el Nuevo Testamento, en el aposento alto, solamente cuando puedo tener intimidad, puedo estar solo. La respuesta es no. No solamente en esos lugares nosotros adoramos. De hecho, nuestra vida por completo, a cada momento, a cada hora, tiene que ser de un verdadero adorador. ¿Y qué es adorar, iglesia? Adorar es inclinarse. Nosotros tenemos que inclinarnos, bajarnos al piso, por así decirlo, para que Él crezca, para que Él sea exaltado. Nuestra atribución, nuestra gloria hay que dársela a esa persona, y en este caso a nuestro Dios. Esa es la adoración. Pero cuando hablamos de un verdadero adorador, ¿por qué hablamos de un verdadero adorador? Porque muchas veces, aún dentro de nuestras iglesias, no nos damos cuenta que no estamos siendo verdaderos adoradores, que no estamos siendo fieles al Señor, que no estamos siendo verdaderos cristianos. Y es lo que muchas veces hace falta en nuestras vidas. Un verdadero adorador es un adorador que le sirve al Señor. Un verdadero adorador es un adorador 24/7. Un verdadero adorador es un adorador que no importa la circunstancia, que no importa el lugar, siempre está dándole la gloria al Señor. Iglesia, ¿quién más se merece la gloria? Nadie, solamente el Señor. Solamente Él puede hacer las cosas en nuestras vidas. Así que le pido por favor que veamos a luz de la Biblia por qué es que usted y yo tenemos que ser un verdadero adorador, o qué es lo que conlleva ser un verdadero adorador. Y ahora sí quiero que vaya conmigo a Juan 4. Vamos a leer del versículo 23. Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, oigan, iglesia, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Antes de poder pasar al primer punto, yo quiero ponerle el contexto de la cita bíblica. Nuestro Señor Jesucristo se encontró con la mujer samaritana, una mujer que no conocía a Jesús, que no conocía quién era el que estaba enfrente de él. Sin embargo, Jesús va a un pozo, Jesús se acerca a ese lugar y se encuentra con esta mujer, y aquí es donde tiene el encuentro con ella. Ella no sabía lo que se estaba esperando, lo que estaba frente a él, pero Jesús sí sabía que estaba con ella, sí sabía lo que quería hablar, lo que quería sentir con ella, sí sabía que a partir iba a cambiar por completo, que a partir de ahí su vida, su manera de pensar, su manera de hacer las cosas iba a cambiar por completo. Entonces dice la cita bíblica que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él pasó por Samaria y se encontró con esta mujer samaritana. Entonces Jesús, acercándose a ella, vamos al versículo, para que entienda lo que estamos viendo, vamos al versículo 11, bueno, 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua. Aquí la escena, iglesia, es así. La mujer samaritana se acerca a Jesús y Jesús le pide agua, pero no era de esa agua, sino que es agua de vida eterna. Pero ella no entendió, porque nunca se le había presentado el evangelio, que es Cristo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. ¿Qué vemos ahí, iglesia? Que cautivó su vida. Jesús cautivó la vida de esta mujer, de la mujer samaritana. Entonces viene y le dijo, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? Porque era la verdad. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús se le estaba presentando a la mujer samaritana, y le decía: no es lo que ustedes conocen, porque ustedes creen conocerlo, creen hacer la verdad, creen hacer las cosas, pero no es la manera adecuada. Mas yo soy la fuente de agua viva, yo soy la fuente de vida eterna. Entonces, mis estimados hermanos, ¿cuál es la primera característica de un verdadero adorador? La primera característica de un verdadero adorador es que el verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar. Iglesia, su adoración y mi adoración para nuestro Dios no tiene que ser limitada para un lugar. No tiene que ser limitada porque no estoy quizás en una iglesia. La iglesia no salva, Cristo es el que salva. La iglesia solo es el lugar para que nosotros vengamos y aprendamos de su palabra. La iglesia es para que nosotros podamos entender que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. La iglesia es para que vengamos y podamos entender que estamos fallando, en qué estamos cometiendo errores y cómo lo podemos solucionar. Haciendo a Dios primero en nuestra vista, poniendo a Dios primero en nuestras vidas. En iglesia tenemos que saber ordenarnos. Tenemos que dejar de ser desordenados en la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces es necesario que entendamos que las cosas llegan para que nosotros reflexionemos que algo estamos haciendo mal. Y quizás lo que estamos haciendo mal hoy es que no somos verdaderos adoradores. Es que hay cosas que todavía están contaminando nuestras vidas. Es que hay cosas que todavía están llenando nuestras vidas y no es del Espíritu Santo. Es que todavía hay cosas que usted y yo no estamos dejando. Es que todavía no entendemos de que ya no somos como los del mundo, somos una nueva criatura. Entonces el primer punto que quiero que usted vea es que no es el lugar, es que nosotros entendamos que nuestra vida en todo lugar tiene que adorar al Señor. Recuerdo, y le cuento lo siguiente, recuerdo que estábamos en un campamento de jóvenes, con varios jóvenes y todo, y hablando de temas, de altar familiar, hablando con los jóvenes de diferentes cosas. Hablamos de pronto con el tema de la oración, del momento de oración para cada uno de nosotros. Y uno de los jóvenes nos contaba y nos decía: ¿y ustedes cómo oran? Nosotros pues yo cuando voy caminando, yo cuando estoy haciendo aquí, yo cuando estoy haciendo allá, le voy a mirar, ok. Y vos, es que esta fue la respuesta de él: es que yo no paso mucho tiempo en mi casa. Y ya nos quedamos
pensando nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo elevas tu oración? ¿Cómo te acercas al Señor? ¿En qué momento te orás? ¿En qué momento elevas una oración? No, es que yo casi no paso en mi casa, casi no llego a mi cuarto, casi no soy un momento solo. Y nosotros nos quedamos pensando, y nos llamó la atención. ¿Por qué, iglesia? No para criticarlo, al contrario, sino para entender que muchas veces nosotros tenemos el pensamiento arraigado, el pensamiento equivocado de que es la verdadera adoración. Muchas veces pensamos que tenemos que estar en tal lugar para poder hacer las cosas. La respuesta es no. Su vida y mi vida, en todo momento tenemos que exaltar el nombre del Señor, porque a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Tenemos que entender que no es un espacio, no es un momento, pero sí es un momento íntimo entre Dios y nosotros. Sí tiene que haber un momento íntimo entre Dios y nosotros que podamos apartar. No importa que no sea en tu casa, no importa que sea en tu trabajo, no importa donde sea, tenemos que apartarnos para poder acercarnos, para poder tener esa intimidad, esa oración con Dios. Pero el lugar, dijimos, como primer punto, no limita nuestra adoración. Vamos al punto número 2. El verdadero adorador es espiritual. Ahí mismo, en Juan 4, veamos el 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí viene un punto y coma, oiga, iglesia, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vaya, vamos a desglosar algo. Va a llegar el momento, ¿ok? ¿A quién está buscando Jesucristo? Adoradores en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de interior, porque es una E minúscula. Y cuando hablamos verdad, es nuestra manera de vivir, es nuestra acción, es nuestro ejemplo, es nuestro testimonio. Entonces, cuando dice que busca verdaderos adoradores, es que en su interior esté lo que también está reflejando su exterior. En lo que su exterior refleja, en lo que está en su interior. Entonces, un verdadero adorador es un ser espiritual. ¿Por qué es una persona espiritual? Porque ha venido a ser una nueva criatura en Cristo. Quiero que me entienda, que usted sabe y entiende, iglesia, de que el apóstol Pablo mencionaba los tres tipos de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es aquel que no entiende, no le interesa. El hombre carnal es aquel que sí entiende, que sí le interesa, y es más, está involucrado aquí en la iglesia. Pero el hombre espiritual es aquel que aparta su vida para el Señor, por más que difícil que se escuche, por más difícil que sea. Es aquel que es un verdadero adorador. Entonces, si la Biblia dice que Él busca tales adoradores en espíritu y en verdad, es que nuestro interior tiene que reflejar nuestro exterior. Y nuestro exterior tiene que ser lo que está dentro de nuestro interior. Porque solamente ahí es cuando nosotros somos verdaderos adoradores. Si no, ¿de qué sirve de que digamos que somos cristianos? Si no, ¿de qué sirve que veamos que andamos la Biblia, andamos un uniforme quizás todo el día, pero nuestro accionar, nuestra manera de relacionarnos en la semana no tiene nada que ver con lo que hacemos un domingo? ¿Por qué será que quizás los compañeros de trabajo o los compañeros de universidad te critican o nos critican? Ve, y para ser como ese, ve, no, hombre, no nada que ver. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando lo que dice que vivimos. Porque no estamos reflejando lo que predicamos. Porque no estamos reflejando que somos verdaderos adoradores. Es fácil, iglesia. Entonces dice, tales adoradores busca. El Señor no está buscando a cristianos tibios. El Señor está buscando a cristianos calientes, a cristianos que quieren hacer diferente las cosas, a cristianos que quieren hacer su adoración y su exaltación a Dios, a cristianos que todos los días dicen: Señor,
confieso mis pecados y me aparto para poder alcanzar tu misericordia. A cristianos que todos los días mueren a su carne para que Cristo crezca. Ese es el reto de la iglesia. Y si la iglesia no está haciendo eso, entonces se está muriendo y se está perdiendo espiritualmente. Porque el reto más grande de la iglesia es ser diferente a los demás. El reto más grande de la iglesia es ser diferente a los demás. Número 3, el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios, no religiosa ni intelectual. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente nosotros, lo que predicamos, lo que conocemos, lo que hablamos, es por conocimiento, es por aprendizaje, mas no por crecimiento espiritual. No está mal que aprendamos, no está mal que nos acerquemos, no está mal que leamos de más, no está mal que veamos comentarios. No está mal, iglesia, no me vaya a malinterpretar, pero sí está mal que eso lo vayamos a sustituir por la palabra de Dios. Porque sabe que muchos de los grupos que estaban alrededor de Jesús eran escribas, eran fariseos, eran conocedores de la ley, pero nunca hicieron algo por el evangelio. Y ninguno entendió el propósito por el cual Jesucristo murió. Es más, al contrario, ellos mismos también lo estaban señalando. ¿Por qué? Porque conocían, mas no entendían. ¿Por qué? Porque no entendieron que no es por lectura, no es por intelectual, no es por cuánto conozcamos, es porque la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida y ha transformado nuestra pasada manera de vivir y ha quitado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Le digo algo a manera de chambre personal. Yo me imagino que después de la mujer samaritana se fue cautivada, porque nadie se le había presentado de esa manera y nadie le había hecho los argumentos que Jesús le hizo. Entonces se fue. Aparte que le dijo que tú eres un profeta por todo lo que le decía. Se había ido para la casa, se había ido a Samaria. Y ¿qué es lo que me dijo? ¿Por qué es lo que me mencionó? ¿Por qué será que me dijo esto? ¿Qué tengo que hacer? Se fue cautivada en su mente. Y le ha puesto algo, que ella fue a contar a los demás que alguien llegó a su vida y que le dio agua, pero no agua normal, sino que una fuente de agua viva que solo Jesucristo puede dar. Iglesia, nadie que conoce a Dios, nadie que se acerca a Él, nadie que toma esa agua viva vuelve atrás. Nadie vuelve atrás. ¿Por qué? Porque el Señor cautiva tanto nuestras vidas que nos hace una nueva criatura. Y quiero que entienda, por favor, el ser un verdadero adorador no es para que nos aptemos. Ay, yo no me quiero contaminar con ustedes, yo no quiero ser como ustedes. No, iglesia, porque ¿sabe por qué? Porque si no, entonces Jesús nos hubiera enseñado que al momento que llegó la mujer samaritana, Él lo que hubiera hecho es alejarse. Pues hizo todo lo contrario. ¿Qué me queda de lección a mí? Que yo me tengo que relacionar con ellos. ¿Pero por qué? Para que ellos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Que yo me tengo que relacionar con el mundo porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo, dice la Biblia. Pero si yo me relaciono con el mundo, es para que ellos puedan entender y puedan conocer el camino, la verdad y la vida. Y si yo me relaciono con ellos del mundo, es para que ellos puedan entender que el único que les puede dar agua viva, el único que puede cambiar su vida y el único que puede transformar su mente es Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. Entonces, iglesia, un verdadero adorador es un adorador que comparte el evangelio. Un verdadero adorador es un adorador que no se queda para él, sino que lo comparte con los demás que lo necesitan. Un verdadero adorador no es alguien que critica, al contrario, es alguien que alivia, es alguien que cambia, es alguien que renueva. ¿Por qué? Porque conoce a la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo ha llegado a su vida. Ahora hagamos el examen.
¿Qué tipo de adoradores somos nosotros? ¿Estamos siendo verdaderos adoradores o nos hace falta mucho por crecer? ¿Estamos siendo verdaderos adoradores? ¿O será que al contrario nos estamos alejando? Y reconocemos, eso es lo peor que podamos hacer, y reconocemos que estamos mal. No, yo quizás me caí de la gracia. No, yo ya no me puedo acercar porque no, la palabra de Dios, no, es bien difícil. No, porque el Señor no me va a aceptar. Esas son las palabras que pasamos diciendo todo el tiempo. Cuando Jesús nos dice lo mismo que le dijo a la mujer samaritana: vas a tomar de esa agua todo el tiempo, mas nunca te vas a saciar. ¿Por qué? Porque el agua de vida soy yo. Iglesia, usted va a escuchar todo lo del mundo, se va a congregar en cualquier iglesia, va a hacer muchas cosas y nada de eso lo va a saciar. ¿Por qué? Porque el único que puede saciar nuestras vidas es Cristo Jesús. Lo que quiero, iglesia, que en esta tarde podamos entender qué es un verdadero adorador. Y si verdaderamente nosotros estamos siendo adoradores, y si verdaderamente nosotros estamos siendo verdaderos cristianos, y si verdaderamente nosotros estamos compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque lo espiritual, porque esto que estamos viendo que Cristo ha hecho en la vida de la mujer samaritana, tanto en nuestras vidas, no es, iglesia, para poderlo solamente contar o solamente una experiencia de vida. No, es un estilo de vida. Porque el evangelio, cuando llega a nuestras vidas, que es Cristo, también cambia nuestra manera de pensar, también cambia nuestra manera de actuar, también cambia nuestra manera de hacer las cosas. Un cristiano espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, que anda en el Espíritu. Si no, me busque conmigo Romanos 8:14 para ir concluyendo. Romanos 8:14. Ahorita le llego por ahí. ¿Estamos aprendiendo algo, iglesia? Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, le hago la pregunta: ¿estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Porque ¿sabe qué? Me llama la atención este versículo. Porque si no estamos siendo guiados, entonces me da a entender que no soy hijo de Dios. Pero si soy hijo de Dios, entonces yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Iglesia, no se equivoque. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo es una vida, que es Cristo Jesús. Le pregunto a usted, ¿qué espera para que hoy tomemos la mejor decisión? De ser guiados por el Espíritu Santo, de ser guiados por su palabra y de ser un verdadero adorador. Corra conmigo, por favor, a Gálatas 5:16. Más adelante, carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Gálatas 5:16. Se lo leo de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres hacer. Entonces le pregunto, iglesia, si nosotros estamos satisfaciendo, dándole provecho a la carne, entonces me da a entender que no tenemos el Espíritu. Usted dirá, ay, pero qué radical, qué puro, qué no sé qué. No, no es eso, iglesia. Es que todos los días nosotros podamos cambiar nuestras vidas. Es que todos los días podamos entender que no hay otro como Dios. Es que todos los días podamos entender que muchas veces nosotros le estamos quitando el lugar al Señor. Es que todos los días podamos entender
que el único que se merece la gloria y la honra es Dios, es que todos los días podamos entender, iglesia, que no hay nada que pueda competir contra Dios. No le quitemos su lugar. No vaya a ser que estemos haciendo las cosas en contra de Él antes que sea demasiado tarde. Termino contando. Dios nos da la oportunidad de poder visitar diferentes centros penitenciarios y poder compartir la palabra de Dios, que es la que más se necesita en esos lugares. La palabra de Dios que muchas veces afuera la despreciamos. La palabra de Dios, iglesia, que muchas veces ignoramos que está ahí. Y ahí adentro todos quisieran escucharla. Todos adoran, todos cantan, todos leen, todos gritan, todos lloran. Pero no, el ser espiritual no es ser emocional. Son dos cosas diferentes. Muchas veces, iglesia, estamos llenos de emociones y vacíos de convicciones. La palabra de Dios y el cristianismo, el evangelio que es Cristo, no es una emoción, es una convicción. Que podamos entender y podamos conocer a este Dios y a este Jesús, que es el único que puede hacer las cosas diferentes, que es el único que puede transformar la mente. ¿Y qué le predicamos a estos jóvenes, a estos caballeros? ¿De qué les hablamos? Del único camino, de la única verdad y de la única vida, que es Cristo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una esperanza para el mundo hoy, y ese es Cristo Jesús. Porque sigue habiendo un camino, y ese es Cristo Jesús. Nosotros no señalamos ni vamos a criticar, sino que al contrario, aunque lo veamos afuera, aunque veamos a alguien que estuvo en la iglesia, ahora lo vemos afuera, su deber y mi deber es que ellos se puedan acercar al evangelio, y que cada día muramos a nuestra carne y que sea Cristo el exaltado. Ese es un verdadero adorador. Entonces le dije, iglesia, un adorador o un verdadero adorador es un adorador que no se limita al lugar, porque no depende del lugar, sino depende de a quién estoy adorando. Número 2, un verdadero adorador es aquel que adora y no adora al Señor, y no de manera religiosa ni intelectual. Un verdadero adorador es un ser espiritual, y un verdadero adorador es un adorador. Dos, un verdadero adorador es aquel que le sigue al Señor. Iglesia, ¿en qué parte estamos nosotros? ¿Estamos siendo verdaderos adoradores? Si no, hoy es el mejor tiempo y la mejor oportunidad. Como lo decía Juan 4:23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, como dice, es necesario que le adoren. Iglesia, hoy le invito a que usted y yo seamos verdaderos adoradores, y que nuestra mente, nuestras acciones y todo lo que nosotros somos pueda cambiar al servicio de Dios, sabiendo que el único que nos va a dar esa fuente de agua viva, el único que puede cambiar nuestros pensamientos, el único que puede cambiar nuestra manera de vivir, y el único que puede perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es nuestro Señor Jesucristo. No se equivoque, muchas veces hacemos las cosas por emoción y no espiritualmente. Termino diciendo Romanos 11:36, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Démosle fuerte aplauso al Señor ahí en su casa, iglesia, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das. De igual manera como la mujer samaritana se te presentó a ti, Señor, nosotros en esta oportunidad podernos presentar a ti, Señor, y poder conocer ese Dios, poder conocer esa agua, Señor, esa fuente de vida eterna para nuestras vidas. Aquel, Señor, que perdona nuestros pecados, aquel que limpia nuestros pecados, aquel que sana, Señor, nuestras enfermedades. Ese eres tú, Señor. Te pedimos, Señor, para que no seamos emocionales, sino al contrario, espirituales.
para que podamos cambiar cada día y podamos venir al Evangelio que eres tú. Y para que conozcamos que solo hay un camino, que solo hay una verdad y que solo hay una vida. Y que nadie va a venir a ti si no es por medio del Padre. Te pedimos, Señor, para que podamos entender que tales adoradores buscas que te adoren en espíritu y en verdad. Que hagamos las cosas diferentes y que solamente tú seas exaltado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Oramos por aquel que no conoce de Cristo. Oramos por aquel que quizás esta puede ser la última oportunidad de su vida de conocer y acercarse a Cristo y ser un verdadero adorador. Le invitamos a que pueda hacer la oración con nosotros. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Gracias, iglesia, por acompañarnos en esta tarde, en este culto de las 5 de la tarde. No olvide ser un verdadero adorador, porque es lo que Cristo está buscando que nosotros seamos cada día. Bendiciones a todos.